Le doy la bienvenida al doctor Ricardo Pérez Manrique, que fue elegido para presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre enero del próximo año 2022 hasta diciembre de 2023. Recordemos que Pérez Manrique fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en 2016 e integró la corporación entre 2012 y 2017 y tiene amplia experiencia en organismos de justicia nacional e internacional. Ricardo, ¿cuál es el rol que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y empezó a funcionar en 1979. Estatutariamente es definido como un órgano judicial autónomo y cuya función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su función, digamos, más común o más habitual, la Corte recibe por intermedio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos denuncias por eventuales violaciones a derechos humanos cometidas por los estados, enjuicia a los estados en esta situación y en caso de considerar acreditadas violaciones, la Corte determina que el Estado debe adoptar una serie de medidas de reparación a efectos de subsanar la violación verificada a uno o varios derechos humanos. La Corte es un organismo dependiente de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En realidad, muy interesante la pregunta. Vuelvo a repetir, la Corte es un tribunal autónomo, funciona dentro de lo que es la estructura orgánica de la Convención Americana, que integra también la Comisión. La Comisión es de 1959 e integra la estructura de la OEA y funciona en Washington. La Corte en realidad es un órgano que está vinculado a la OEA por la vía de que la OEA es la que suministra parte de su presupuesto, pero en realidad tiene autonomía respecto de la OEA y, por ejemplo, los dos relacionamientos fundamentales que la Corte tiene con la OEA son, por una parte, el presupuestal y, por otra parte, que la OEA designa a los jueces y juezas de la OEA a través de su Asamblea General. Digamos también que en ese marco de interacción y de acuerdo a la Convención Americana, la Corte rinde anualmente un informe a la Asamblea, al Consejo Permanente de la OEA sobre sus actuaciones en el último año. Ricardo, este COVID, esta pandemia que ha sido tan dura para el mundo y en particular para los pueblos de nuestro continente, ¿qué secuelas, qué golpes han sufrido los derechos humanos a partir de este escenario pandémico? Sí, en abril del 2020 la Corte emitió, yo creo que la primera declaración en su historia, advirtiendo que el COVID-19 debía ser enfrentado en el marco del respeto a los derechos humanos, a la democracia representativa y al Estado de Derecho, y advertía sobre una serie de riesgos que corrían en ese momento donde empezábamos con la cuestión de la pandemia, que corrían los derechos humanos frente a las emergencias que se iban a dar en ese marco. Y especialmente, además del derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, la Corte manifestaba su preocupación por temas tales como la afirmación de los respetos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco de pandemia y, por ejemplo, la garantización de la más amplia libertad la libertad de expresión y, sobre todo, del acceso a la información respecto a la pandemia. El resultado que vemos hoy es que las cifras de aumento de la pobreza en general en todo el continente son muy grandes, que hay sectores que no han podido acompasar la educación a distancia a través de Internet, que hay pueblos y países con graves dificultades de acceso a Internet. Entonces, lo que se denomina la brecha digital ha sido un elemento que ha profundizado es decir, el deterioro de la situación de miles y miles de personas. Si a eso agregamos
que la migración se ha incrementado, no solo la migración tradicional hacia el norte, hacia Estados Unidos, donde vemos espectáculos realmente lamentables en cuanto a miles y miles de migrantes que buscan desesperadamente una vida mejor. También agregar a eso los más de 6 millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos años y las migraciones internas dentro de los propios países, indudablemente encontramos una situación muy preocupante, que además esto se manifiesta en que de buenas a primeras encontramos que este es un continente con enormes desigualdades y también es un continente en el cual existe un gran problema vinculado con la informalidad de los ingresos, lo que ha hecho que personas que han tenido que quedar recluidas en sus casas debido a las medidas restrictivas de combate a la pandemia, finalmente después directamente cayeron debajo de la línea de pobreza y a veces en la indigencia al no poder conseguir su sustento diario. Ujú. Respecto a los casos que diligencia la Corte Interamericana, ¿cuáles son la violación de los derechos humanos más extendido? ¿Qué es lo que se puede decir más se denuncia? Eh, la pregunta se responde este, de una manera que puede ser novedosa. Los derechos cuya violación se invoca más reiteradamente, yo diría, en todos los asuntos que la Corte considera, son los derechos previstos en el artículo 8, garantías judiciales, y en el artículo 25, acceso a la justicia. Y esto tiene su razón de ser, porque cada vez que un Estado fracasa en la protección de los derechos humanos o directamente viola los derechos humanos, el caso llega a la Corte, llega al sistema interamericano, porque su sistema de justicia interno no ha podido adoptar las medidas necesarias para que la violación del derecho cese y no continúe. Entonces, lo más generalizado es la cuestión esta de las garantías judiciales y el acceso a la justicia, porque, vuelvo a repetir, cuando un caso llega al sistema interamericano es porque el sistema de justicia nacional no ha podido hacer que los derechos sean respetados. Después, el panorama es muy amplio, digo, por ejemplo, la Corte tiene muchísimos casos vinculados con derechos de pueblos originarios. Por ejemplo, recién, es decir, hace 2 años la Corte dictó una sentencia muy importante en un caso de Argentina, que es el ACA UNAT versus Argentina, vinculado a las tierras, lo que es el bosque o el monte, el impenetrable en la Argentina, donde se están disputando nada más ni nada menos que un territorio de 600.000 hectáreas. Fíjense, el Uruguay tiene la superficie de Uruguay comparado con ese territorio, que es un territorio donde han penetrado colonos, lo que llaman colonos blancos, y que han instalado ganado, distorsionando totalmente el sistema de supervivencia de los pueblos indígenas. Después seguimos teniendo lamentablemente casos de desapariciones forzadas, casos de torturas, y últimamente ha sido muy notorio el dictado de una sentencia de la Corte de Protección de Periodistas, del caso de la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima, que fue secuestrada, torturada y violada a raíz de que estaba realizando periodismo de investigación, estudiando las conexiones de los grupos paramilitares en Colombia con el Estado, con las fuerzas estatales. También hay un par de sentencias más sobre libertad de expresión que van a salir seguramente en el correr de estos meses, de aquí a fin de año o a principios del año próximo. O sea que lamentablemente hay una gran variedad de violaciones a los derechos humanos, pero esas yo diría que son las que más se repiten lamentablemente. Después la Corte ha dictado acaba de dictar una sentencia muy importante respecto respecto de una niña parapléjica a la cual en determinado momento se le niega la prestación de internación domiciliaria en Chile. Es el caso Vera Rojas versus Chile, recientemente notificado. Así que tenemos muchísimo trabajo vinculado con toda esta situación de derechos humanos complicada en la región,
y la Corte últimamente también ha dictado medidas provisionales respecto de candidatos políticos y militantes de derechos humanos en Nicaragua, lo que ha motivado que se dicten medidas disponiendo la libertad de estas personas que Nicaragua lamentablemente no ha cumplido. Ujú. Respecto a la violencia de género, ¿se puede decir que todavía es un tipo de violencia a los derechos humanos, un tipo de violación a los derechos humanos que aún sigue bastante invisibilizada? Yo diría que efectivamente la Corte ha desarrollado una política de involucramiento en las cuestiones vinculadas con el género, con la protección de contra la violencia basada en género. Y de hecho, también hay sentencias recientes donde pues se ha destacado lo que se llama la interseccionalidad, o sea, la concurrencia sobre determinadas personas de una cantidad de vulnerabilidades, por ser mujeres, por ser pobres, a veces por ser afrodescendientes. Está por salir una sentencia muy importante en el caso Manuela, que es una mujer que tiene un parto en su casa y a raíz de eso es enjuiciada por homicidio y condenada a 30 años de prisión, y cuando eh, es encarcelada, muere en 2 años porque tenía un Hawking que nunca fue atendido. Y hay una cantidad de aspectos en los cuales la Corte permanentemente está trabajando y dictando sentencias. O sea, yo no sé si está invisibilizado. Lo que sí digo que, y esto lo hemos hablado inclusive contigo cuando estábamos en la Corte de Uruguay, o cuando trabajábamos en Justicia Familiar de Uruguay, de que parecería que a medida que aumenta la posibilidad de detectar el problema, lamentablemente aumenta también el problema. Y otra cosa que es muy importante, aumenta la violencia, aumenta la intensidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres. Ujú. Eh, Respecto al caso Hellman contra el Estado uruguayo, el último pronunciamiento de la Corte es que el Estado uruguayo no está cumpliendo con su cometido, ¿no? Digo, es decir, de investigar lo que sucedió, buscar a los responsables y castigar a esos responsables. ¿Cuál es la situación del caso Hellman contra el Estado uruguayo? Bueno, en primer lugar, aclarar que por ser juez de Uruguay, es decir, por ser mi nacionalidad uruguaya, yo no intervengo como juez de la Corte en este caso. Lo que sí puedo señalar que es notorio en el caso Hellman que como en todos los casos de desapariciones forzadas, la Corte dispone la obligación de investigar y por una parte investigar y determinar quiénes son las personas responsables de la violación al derecho humano, y por otra parte la obligación de dar una respuesta a los familiares, o sea, encontrarlos, en su caso, encontrar los restos o encontrar a la persona y hacer cesar la situación de desaparición forzada. En el caso Hellman, ustedes saben que Uruguay dictó la ley de caducidad, la 14, 14548, si no estoy trastocado. Esa ley de caducidad es analizada en la sentencia del caso Hellman, y la Corte dice que no puede ser un obstáculo para seguir investigando. Luego hay un proceso de la aprobación de una nueva ley interpretativa de la ley de caducidad, que finalmente fue declarada por la Corte de Uruguay, fue declarada inconstitucional, en cuanto decía que estos eran delitos de humanidad y que no prescribían. Y por lo que tengo entendido, la Corte, en un proceso que se llama supervisión de cumplimiento de sentencia, le dice a Uruguay que todavía sigue sin cumplirse la obligación de seguir investigando estos casos, encontrar a los responsables y juzgarlos, y por otra parte de dar una respuesta a los familiares en lo que la Corte ha consagrado en estos casos como el derecho a la verdad, el derecho de las personas víctimas
de este tipo de violación a los derechos humanos de conocer la verdad. Debo decir que lamentablemente en los casos que tratamos en la Corte hay muchos casos parecidos a estos y en general hay una gran dificultad de parte de los estados de cumplir estas disposiciones de la Corte. Ujú. Sin entrar en la política nacional, pero sí mirando el debate en el mundo vinculado con los derechos humanos, ¿qué pasa con aquellos delitos de lesa humanidad y la prisión para sus responsables? ¿Cuáles son las vías recomendadas por la Corte Interamericana en la medida que, bueno, se discute si aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad durante los procesos dictatoriales deben ir a prisión domiciliaria o deben permanecer recluidos en las prisiones? ¿Cuál es la recomendación que ha hecho al respecto la Corte, si es que ha tenido casos del estilo? La Corte lo que tiene una jurisprudencia firme es respecto a que en estos casos no son válidas las leyes de amnistía o de perdón conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que yo no recuerdo en este momento si este caso concreto que me estás planteando ha sido considerado por la Corte, es decir, eventualmente podría ser analizado, por ejemplo, en etapa de supervisión de cumplimiento, en alguna sentencia en la cual se da esta circunstancia, es decir, que una persona condenada por un delito de lesa humanidad pretende o puede acceder a algún recurso que tiene que ver con obtener su libertad anticipada. Pero concretamente en este momento no recuerdo que el tema se haya planteado en estos términos, ¿no? Uh-huh. Quienes cometen delitos de lesa humanidad deben acceder a este beneficio de prisión domiciliaria o no es recomendable? Bueno, en el plan, una cosa es el plano de las recomendaciones y otra cosa es el plano de las obligaciones jurídicas del Estado, que es lo que la Corte considera. Vuelvo a repetir, no sé, que yo recuerde, no se ha planteado ante la Corte este problema todavía, y bueno, y cuando se plantee habrá que asumirlo y analizarlo desde el punto de vista del tribunal. Uh-huh. En los últimos, ya sobre el final, en los últimos sondeos de opinión pública que se hacen en el continente, hay como un debilitamiento del sistema democrático. ¿Eso es algo que desde el punto de vista de los derechos humanos la Corte lo percibe, este debilitamiento de la credibilidad en la democracia? Bueno, debo decir que personalmente es un tema que me inquieta y me preocupa muchísimo. Evidentemente, tal vez los datos más confiables son los del Latinobarómetro, y allí aparece un fenómeno bastante particular que es, por una parte, el debilitamiento de la credibilidad en el sistema democrático y, por otra parte, una reestructura en cuanto a las instituciones que son más confiables. Entonces ahí aparece en general que los partidos políticos bajan en la consideración de confiabilidad de parte de la gente, así también muchas veces los sindicatos y otras instituciones representativas, y eh, hay instituciones como pueden ser las iglesias, los ejércitos y en algunos casos la policía, que van ganando, digamos, eh, mejor posicionamiento en cuanto a la confiabilidad de las personas. Es decir, el último análisis del Latinobarómetro hace una referencia a que, de alguna forma, todas las discusiones y todos los cuestionamientos que se han dado, digamos, de 20 años para acá,
respecto a cómo está funcionando el sistema de representatividad. Es decir, o sea, el hecho de que, es muy gráfica la Constitución argentina, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, con lo cual, es decir, el pueblo agota su posibilidad de participación a través de la selección de las personas que lo van a gobernar en un determinado periodo de gobierno. Este sistema, yo creo que fundamentalmente a través de un incremento a veces, a veces totalmente irregular desde el punto de vista que no ha seguido determinadas pautas y que tiene muchas dificultades muchas dificultades para articularse. Toda esta participación que abre las redes sociales, la posibilidad de opinar en el día a día de las situaciones, hace que de buenas a primeras y mucho antes de que se agote un periodo de gobierno, aparezcan nuevas demandas que inclusive pueden no haber sido consideradas nunca, y que generan tensiones al interno de la sociedad, y de alguna forma tal vez esa sea una línea para entender la protesta social con las dimensiones que se ha dado en varios países de la región. A mí me parece, o yo entiendo, que, y lo dice el Latinobarómetro, que hay que considerar formas de ampliar la participación en un sistema democrático para que la mayor cantidad de voces pueda ser realmente atendida. Pero este es un problema que atiende a todas las democracias. Los datos de América, de la región, son bastante preocupantes en ese sentido, y desde el punto de vista de un tribunal internacional, recordemos que hay un país que es Venezuela, que directamente se retiró del sistema. Recordemos las tensiones que hay hoy día respecto de Nicaragua, por ejemplo. Entonces estamos en una situación por lo menos preocupante, y que creo que hay una gran demanda de que estos temas sean debatidos y de adoptar medidas de gobernanza realmente efectivas para poder gestionar una sociedad que cada vez se vuelve más compleja, y que sobre todo después de estos efectos de la pandemia que hemos visto hoy, que hemos visto hace un rato, aumenta su complejidad. Y ya al respecto quiero decir que yo reivindico un documento excepcional que se ha aprobado por la Comunidad de Naciones, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con metas tales como el hambre cero, la eliminación total de la violencia, la generación de sociedades justas, inclusivas y con gobiernos que rindan cuentas, teniendo como base el Estado de Derecho y la democracia. Creo que ese es un documento que es una puerta de salida, y como dijo una persona muy polémica, pero que en esto ha asumido compromisos muy importantes, que es Bill Gates. Él dice que el COVID-19, lo único que podemos poder aceptar que pueda haber sucedido, que haya retrasado el llegar a las metas 2030, pero de ninguna manera tenemos que admitir que esas metas no siguen siendo un objetivo imprescindible para el desarrollo de la humanidad. Entonces, creo que en esa línea hay que trabajar. Creo que ahí hay una hoja de ruta muy clara por dónde avanzar, y creo que uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad, que es la cuestión de la protección del medio ambiente y del cambio climático, que son temas que se vuelven esenciales porque estamos agotando el planeta, y para nosotros mismos, pero sobre todo estamos comprometiendo seriamente a las generaciones futuras. Reclama una democracia fuerte, declara una acción fuerte de parte del Estado y de parte de todas las sociedades, a los efectos de poder lograr realmente un desarrollo sostenible. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, a la orden como siempre.